Como supongo que ya todos sabréis, el gobierno esta misma semana ha indultado a los políticos separatistas. Esto parece que está claro. Pero hay otro tema que no está tan claro y que sí que está generando ciertas dudas, y es el siguiente. ¿Puigdemont y el resto de, como dicen ellos, exiliados también podrían ser indultados? ¿Incluso antes de ser juzgados y condenados? Pues no, la respuesta es que no, y si os quedáis conmigo 2 o 3 minutos os lo explico. En primer lugar, no pueden ser indultados por razones de pura lógica. Si el indulto por definición consiste en perdonar una pena, ¿qué pena le vas a perdonar a alguien que todavía no ha sido ni juzgado ni condenado? ¿Indultarle con respecto a qué si todavía no hay condena? Pero bueno, ya sabéis que muchas veces nuestra ley no se rige por razones lógicas, sino por razones disparatadas. Entonces pasamos al segundo plano. Con arreglo a la ley, con base en la ley, ¿estas personas podrían ser indultadas, por muy disparatada que la ley sea? Pues la respuesta es que no, tampoco. El artículo 1 de la ley del indulto nos dice quiénes pueden ser indultados y señala: los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados con arreglo a las disposiciones de esta ley de toda o parte de la pena en que por aquellos hubiesen incurrido. Y el artículo 2, como no podría ser de otra forma, precisa lo siguiente: se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior, o sea, que no podrán ser indultados, y prevé 3 casos. 1. Los procesados criminalmente que no hubieran sido aún condenados por sentencia firme. Es decir, los que todavía no han sido condenados no pueden ser indultados por razones de pura lógica, porque no hay nada que indultar todavía. Esto es lo que os decía antes. Segunda excepción: los que no estuvieran a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena. Es decir, los que ya han sido condenados, pero en el momento de ir a cumplir su condena se han dado a la fuga, tampoco podrán ser indultados. Y punto número 3, excepción 3. Los reincidentes en el mismo o en otro cualquiera delito por el cual hubiesen sido condenados por sentencia firme. Es decir, los reincidentes tampoco pueden ser indultados, salvo una excepción que prevé el artículo y que no os comento para no liar más el asunto. Pero bueno, rescatamos de este artículo la idea que nos interesa. Alguien todavía no condenado, por razones de pura lógica, es la 10ª vez que lo repito, no puede ser indultado porque no hay nada que indultar. Pero aquí no termina la cosa, porque el artículo 3 nos dice una cosa que en principio puede parecer bastante extraña. Lo dispuesto en el artículo anterior, en el que acabamos de leer, no será aplicable a los penados, y quedaos con esta palabra, por delitos comprendidos en el capítulo 1, secciones primera y segunda del capítulo 2 y en los capítulos 3, 4 y 5, todos del título 2 del libro 2 del Código Penal. Pero, aunque pueda generar dudas, ni siquiera este artículo justificaría el indulto anticipado a Puigdemont y el resto de prófugos. Os explico por qué. En primer lugar, porque tal y como lo interpreto yo, este artículo, el 3, supone una excepción a los puntos 2 y 3 del artículo 2, pero no al punto 1, porque, y leemos de nuevo el artículo, se dice: lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a los penados. Es decir, este artículo da por supuesto que la persona ya ha sido penada, porque si no ha sido penada, si no ha sido condenada, no hay nada que indultar. Por lo tanto, el artículo solamente operaría como excepción con respecto al punto 2, personas ya condenadas que se han dado a la fuga, y al punto número 3, personas condenadas reincidentes. Pero bueno, aún no estando de acuerdo con mi interpretación, aún no compartiendo lo que he dicho, tampoco, con base en este artículo, Puigdemont ni el resto de fugados podrían ser indultados. ¿Por qué? Porque el artículo solamente contempla esta excepción con respecto a algunos delitos, los que están en los capítulos que el artículo cita. Y dentro de estos capítulos no se encuentran ni el delito de rebelión ni el delito de sedición. Es decir, que aquí no jugaría esa excepción. Así que, por resumir, ni Puigdemont ni compañía van a poder ser indultados antes de ser juzgados y condenados. En primer lugar, por razones de lógica elemental, y en segundo lugar, porque la ley lo impide.